Momento de entrar en contexto. Bienvenidos todos a nuestro espacio. Como siempre, este encuentro de 60 minutos a través de la señal de Canal I para toda Venezuela, en las distintas cableras, en señal abierta en las principales ciudades de nuestro país. También, por cierto, recuerden que pueden seguir ahora nuestra transmisión en vivo a través de un link que estamos compartiendo. Está, por cierto, también disponible en nuestra cuenta de Instagram, @encontexto_piso_i, @Carlos Peñalosa. Son nuestras cuentas para que ustedes nos acompañen, como siempre, en esta cita de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Desde ya invitándolos a que interactúen con nosotros en estas cuentas, que nos envíen sus preguntas, sus comentarios, que siempre son bienvenidas. La opinión de nuestra audiencia para nosotros es fundamental, sobre todo cuando hablamos de temas que tienen que ver con el día a día del ciudadano, como es el caso del día de hoy. Vamos a hablar de economía y vamos a hablar de servicios públicos con nuestros dos invitados. Antes también, por supuesto, los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de YouTube, se nos suscriban a nuestro canal y, por supuesto, activen las notificaciones. Ya lo tienen colocado allí en pantalla, el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Aprovechamos la oportunidad, por cierto, para saludar a las personas que se han suscrito en las últimas horas: Ivonne Tellez, también a Lida Contreras, a Rafael Aristiquieta y también a Mimoshi 10, que nos dejó un comentario acá en la entrevista que hicimos a Teresa Albanes. Decía que a mí me estafan una vez, pero nunca más. La última vez que voté fue el 16 de julio de 2017 y nunca más. Arreglen su desastre, devuélvanle la democracia a Venezuela y ya se acabó. Es la opinión de la audiencia. Esa entrevista que hicimos, recuerden, a Teresa Albanes, que encabezó la Comisión Nacional de Primarias en el año 2012 y hablaba de por qué hoy no el CNE y por qué en 2012 sí se podía hacer una primaria con el Consejo Nacional Electoral. Está disponible para que ustedes puedan visualizarla en nuestra cuenta en YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Gracias a quienes se suscriben y quienes por allí también interactúan con nosotros. Bien, hoy vamos a conversar, como mencionamos, del tema económico en Venezuela. La Asamblea Nacional ha venido en distintas voces y en distintas oportunidades legislando en este sentido. El año 2022 dejó algunas leyes interesantes en esta materia, como es el caso de las zonas económicas especiales, el caso de la reforma a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF, que han impactado directamente en la economía. Este 2023 inicia con algunos números que han sido de preocupación para algunos sectores económicos del país. El caso de Consecomercio, que habla de un retroceso en el consumo durante el mes de enero de 2023, la expectativa o la percepción del ciudadano respecto a la economía, a diferencia de lo que había sido el año 2022 de favorable, ha pasado esta vez de una manera un poco superior a tener una visión negativa de lo que ocurre en materia económica en nuestro país y, por supuesto, sin dejar de lado lo que tiene que ver con el poder adquisitivo del venezolano, que los maestros, el sector público en general continúa en la calle solicitando que de alguna manera se revisen las políticas salariales en Venezuela, un país donde, recordemos, el salario mínimo al tipo de cambio vigente está en torno a los $5. Luis Eduardo Martínez está con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional del Partido de Acción Democrática, una de esas voces, como mencionamos, en el Parlamento, que viene hablando de la importancia de la economía, de dejar de lado el tema político y enfocarnos en las soluciones económicas. Este 2023, el panorama es muy distinto al de 2022, como mencionamos, por lo menos a nivel del ciudadano. El ciudadano percibe que la economía está peor, que la economía no está mejorando. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, contentísimo de estar con ustedes. Lo ha señalado apropiadamente. Para mí, el tema más importante por siempre en Venezuela, pero más en esta época de tantas dificultades, es el económico ligado a lo social. Lo político electoral tiene sus tiempos, que en el caso venezolano restan 22 meses antes de enfrentar una contienda electoral. De tal manera que, en mi opinión, todos deberíamos concentrarnos, oficialistas y opositores, empresarios, comerciantes y trabajadores, estudiantes y académicos, en el tema económico social. El año pasado, aquí mismo, pronosticamos en enero del 2022 que iba a ser un buen año en base a toda la información que teníamos. Y efectivamente, en el primer semestre el comportamiento de la economía fue positivo, con un crecimiento aceleradísimo del PIB, el más alto del continente. A pesar de lo que ocurrió en el segundo semestre, todavía fue una economía que creció. En el segundo semestre, lamentablemente, el deslave cambiario generó un impacto negativo sobre la economía, pero que cuando se hizo el balance del año en su totalidad, continuó siendo positivo el crecimiento, la capacidad del consumo, pero el segundo, tercero, cuarto trimestre tuvieron características diferentes y casi trágicos.
los últimos 2 trimestres. En el año 2023, también lo has mencionado, no es un secreto para nadie, han empezado a salir números, no solamente con Secomercio, sino varios consultores privados han alertado acerca de la desaceleración primero de la economía, y algunos han empezado a hablar de la caída de la economía, las cifras que... Claro, la caída en la demanda de algunos rubros. Del consumo, bueno, pero estamos hablando del 30% de la caída del consumo, esa fue la cifra que mencionó Consecomercio. Yo el fin de semana estuve viendo las cifras que manejan consultores privados del área financiera y bancaria, y es sostenido ese comportamiento, agravado con que, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el Banco Central de Venezuela, la tasa cambiaria sigue incrementando. Eso impacta la totalidad de la economía nacional. Mencionaste también tú, pero bueno, cualquiera puede señalarlo, lo que se refiere a sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Hay 5.500.000 trabajadores y trabajadoras en el sector público, pero hay también miles de pensionados que reciben el salario mínimo o cerca del salario mínimo, que hoy ronda en los $5.31 al mes. Las Naciones Unidas acaba de publicar un reporte hace una semana atrás que señala que el límite de la pobreza extrema es un ingreso familiar de $2.1 al mes. Es decir, que lo que al día, discúlpenme, con lo cual un asalariado venezolano está sumergido en la pobreza extrema, pero en los niveles más abismales. Para mencionar un caso práctico, muchos que conocemos América Latina siempre vimos a Haití como una nación empobrecida. Todos los indicadores mostraban que era la nación más pobre del continente y una de las más pobres del mundo. Hoy, el salario mínimo de Haití por jornada, por día, es $6.7. Es decir, que lo que un haitiano, una nación pobre, azotada por terremotos, por maremotos, por ciclones, por inestabilidad política también, por cierto. Inestabilidad política, prácticamente no hay gobierno allí. El salario diario de un haitiano mínimo es mayor que el salario mensual mínimo de millones y millones de venezolanos. Entonces, obviamente, con ese salario la demanda también se derrumba. ¿Con qué van a poder adquirir artículos de cualquier naturaleza? De tal manera que la situación es complicada, tenemos que esforzarnos para que esa senda de crecimiento pueda recuperarse, pero hay elementos que son fundamentales. Uno de ellos, y yo no me canso de señalarlo, es la capacidad que tengamos todos los sectores de la vida nacional de marchar juntos en ese proceso de recuperación. Mientras en Venezuela sigamos empeñados, o sigan, porque yo en ese equipo no me anoto, en mantener viva una confrontación que es fratricida, es difícil que podamos avanzar en la sostenibilidad de crecimiento económico. Los venezolanos, las venezolanas del común, no les interesa, lo hemos hablado fuera del programa, el tema político electoral, les interesa es su día a día, y eso no se resuelve mientras se empeñen en mantenerse tirados de las greñas a sectores importantes de la conducción política dirigente venezolana. Nos toca hacer una pausa. Al regreso, si bien el ciudadano no está interesado en los temas políticos, hay un divorcio entre lo que es la política y el día a día del ciudadano. Al final la política siempre se mete en la casa, sea en el área de los servicios públicos, sea con lo que ocurre con el poder adquisitivo, y hay una responsabilidad de los políticos respecto a lo que está ocurriendo. Vamos al caso concreto de la Asamblea Nacional, el trabajo que desde allí se ha hecho, porque el tema legislativo, por lo menos la visión que hay en algunos sectores productivos del país, es que han aprobado una ley que ha resultado muy negativa para la economía, y es el caso del IGTF, y por supuesto también había mucha expectativa de otros proyectos de ley, el caso de las zonas económicas especiales, y por supuesto, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la responsabilidad que los políticos tienen más allá de los escenarios electorales? 2024 no estamos ni cerca de 2024, y la crisis o la situación económica no espera a que haya un cambio político, como algunos dicen, que para solventar el problema económico hay que lograr un cambio político en el país. Eso hay que decírselo al que está ganando hoy $5.5 y ver si realmente va a confiar en esa persona. Luis Eduardo Martínez está con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa y seguimos con más.